Hola, pues hoy estamos con la directora de la Casa Cultural México-Rusia, Carolina Gaspar Ramírez. ¿Nos podrías decir un poco sobre ti? Hola, pues es un honor que nos visites, es un honor que estés en este centro, en esta Casa de Cultura. Bueno, yo soy egresada de la Universidad Rusa, de la RUDN, Amistad de los Pueblos, anteriormente Patricio Lumumba. Estudié la licenciatura en Comunicaciones y la maestría en Comunicaciones y Problemática Internacional. Pues bueno, he estado trabajando durante estos 10 años en esta Casa de Cultura, México-Rusia, con una gran afinidad a todo lo que es la historia, la cultura desde niña. Siempre he tenido ese apego a todo lo que es Rusia. Ok, la Casa de Cultura México-Rusia se gestó a partir de un legado familiar que viene desde el señor Horacio Gaspar Lima. ¿Cómo fue que se estableció ese primer contacto con Rusia? Mi papá, que en paz descanse, un gran hombre, siempre de izquierda, en la época que él fuera, en la época socialista, y fue un sueño realizado el ir a estudiar a Rusia. Entonces él también estudió en la universidad, él se le tocó la Patricio Lumumba, en la época socialista. Y por eso siempre era ese tipo de comunicación, ¿no? Todo estaba relacionado entre México y Rusia, ¿no? La comida, la cultura, las clases. Y incluso fuimos varias veces cuando éramos niños, conocimos, bueno, yo en lo particular conocí Rusia socialista y era como el reto. Era algo totalmente diferente, un idioma diferente, una escritura diferente, la gente diferente. Por eso fue que siempre quise ir a estudiar a Rusia. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a Rusia? Tenía 10 años, hace 34 años. Déjame decirte que yo era campeona nacional de ajedrez, entonces de muy niña empecé a viajar. Me había tocado ir a representar a México en campeonatos en Estados Unidos, en Costa Rica, y había ido sola, veía pues, lo que era la sociedad americana, las grandes metrópolis, los McDonald's que aquí todavía no teníamos, los Burger, y llegar a Rusia era algo totalmente diferente. Era Rusia lleno de nieve, que me tocó en la época de invierno. La gente en esa época era como que más uniforme, ¿no? O sea, como que era un mismo tipo de ropa, un mismo tipo de abrigos, un mismo tipo de comida, el idioma. Y esa fue la impresión, o sea, y un orden, una limpieza. Y yo creo que tuvieron un muy buen trato conmigo, como mexicana, esa cordialidad, ese afecto, y me gustó mucho. ¿Cuándo fue que decidiste hacer carrera allá? Cuando tenía 16 años, empecé a pensar si quería estudiar acá o trazarme la meta de ir a Rusia. Por lo mismo, tendencia de mi papá, pues yo quería como que seguir ese legado, ¿no? Esa cultura y experimentarlo y vivirlo, porque él hablaba de la RUDN, de las amistades de diferentes países, que venían a visitarlo sus amigos de otros países. Entonces era como, yo quiero vivir eso, ¿no? O sea, yo quiero, o sea, adoro México, es mi patria, la amo, pero también tener esa experiencia de conocer el mundo. Me gustaba mucho viajar, sentía que era la posibilidad de que si no podías visitar el país, viajar a través de la gente, ¿no? Que la vas conociendo, te van hablando de su cultura, de sus raíces, y es como tú vivir eso. Nos fuimos mi hermano y yo a estudiar a Rusia. Yo obtuve la beca, mi hermano no obtuvo la beca, pero también se fue a estudiar conmigo. Entonces íbamos los dos y bueno, fue bonito, aunque nos tocó en diferente universidad. A mí me tocó en el sur y en la última estación, que era la Yugozápatna antes, y a él le tocó en la última estación de la Verde. Entonces era difícil vernos porque era como hora y media en transporte, pero finalmente creo que logramos ese objetivo porque los dos también terminamos. ¿Cuándo fue que decidiste volver a México e iniciar una carrera diplomática y de gestión cultural entre estos países? Mi papá tenía bastantes relaciones con la embajada, con los diplomáticos, íbamos constantemente, los conocían, venían a Puebla. Y en mi estadía en Rusia yo tuve varios amigos diplomáticos y frecuentaba muchas embajadas latinas, europeas, africanas. Estuve colaborando con ellos. Cuando yo regresé, pues ejerzo mi profesión, que soy comunicóloga. Empiezo a trabajar en la Secretaría de Educación Pública como comunicóloga. Después me voy al Poder Judicial y decido hacer
un, un lapso, una parada a mi carrera de comunicóloga. Finalmente ya era encargada de prensa, ya había trabajado, hice mis prácticas en Rusia en radio y en televisión y decidí dedicarme un rato a los niños. Estuve un año de ama de casa totalmente con los niños y en ese año fue que dije, no, tengo que hacer algo diferente, algo que me permita ayudar, estar con mis hijos, poder trabajar, desempeñar lo que sé. Y fue cuando estaba en una plática con el agregado cultural que me ofreció, me dijo, Carlos, ¿por qué no abrimos una casa de cultura? No había ninguna en México. Aquí en Puebla no, y nada más había en la Ciudad de México y eran de la UNAM, o sea, como tal, de algún centro cultural o de alguna universidad, o sea, independientes no había. Y me dije, sí, desarrollamos ese trayecto y el agregado cultural y yo empezamos a trabajar en ese proyecto y fue como empiezo a entrar en todo esto. ¿En qué año fue que empezó, digamos, la primera casa? Fue hace más de 10 años, o sea, 10 años tiene esta casa de cultura. Anteriormente teníamos otro centro y estuvo trabajando como 2, 3 años, hicimos una pausa y volví a retomar este. Entonces habrá sido como 14, 15 años atrás. ¿Por qué decidieron empezar esta casa y dejarla aquí en Puebla? La verdad, Puebla es una ciudad que me encanta. Además que hay mucha gente rusa, porque en la época la UAP dio mucha cabida a muchos profesores de la URSS, de Rusia. Entonces yo dije, bueno, aquí tenemos como que las bases, aquí estamos más unidos, todos nos conocemos, hay reuniones y hay mucha gente, ¿no? Entonces, y a través de ellos, pues mucha gente iba conociendo la cultura rusa, por eso es que decidí siempre quedarme aquí en Puebla. ¿Con qué actividades inició la casa, digamos, el primer anteproyecto cuando ya se abrió el centro? Pues empezamos con las clases de ruso, pero déjame decirte que no fue el éxito las clases de ruso. Teníamos clase de guitarra, clase de música y clase de pintura. Teníamos más alumnos en música y en pintura que en ruso. Era como muy amplio cultura y fuimos cerrándolo al inicio y eso fue lo que hizo creciendo, ¿no? Porque los jóvenes empezaron a despertar ese interés hasta ahora, ¿no? Mantener un proyecto de gestión cultural requiere muchas manos, muchos recursos y alianzas estratégicas. ¿Qué prácticas han implementado para ahora sí que cumplir 10 años con este centro al nivel que está hoy? Lo hicimos, yo creo que el principal objetivo fue el amor a Rusia. No lo vimos como un proyecto económico del que íbamos a vivir. Siempre he trabajado en gobierno, he trabajado en otras cosas, entonces era como un proyecto que me daba satisfacción. Era un proyecto que yo quería hacer. Esta casa la compré exclusivamente, la remodelamos para el centro, para la Casa de Cultura. Por eso le pusimos casa, ¿no? Como un hogar. Le pudimos haber puesto centro cultural, instituto, pero no, era algo donde la gente se sintiera que venía por el gusto y que fuera esa unión, ¿no? Que compartíamos ese amor, ese cariño a toda la cultura rusa. Yo creo que ese ha sido el mayor éxito. ¿Cómo fue que se estableció esta alianza? Digo, ya me comentaste que pues viene desde hace tiempo la relación con los diplomáticos y demás, pero ya digamos desde la casa, ¿no? Esta alianza con la embajada para eventualmente lograr incluso formar parte de los procesos de preparación y difusión de becas y de programas para estudiantes. Precisamente como este proyecto fue a propuesta del agregado cultural, pues empezamos a trabajar en sí, empezamos a trabajar con muchas exposiciones, no tanto con grupos de exposiciones, no aquí en la Casa de Cultura, sino con la Casa de Cultura la llevaba a las universidades, la llevaba al Zócalo, la llevaba a los teatros y haciendo ese tipo de difusión. Obvio, como fue creciendo, pues ya venía el agregado cultural, después empezaron a venir los embajadores, empezamos a trabajar. En un inicio pues trabajamos con puro agregado cultural, poco a poco pues fuimos creciendo, llegamos a tener eventos de 500, 700 mil gentes. Tuvimos un evento en el Zócalo de Puebla con la presidenta municipal y déjame decirte que no había ningún embajador que haya podido tener un evento en el Zócalo de Puebla.
fuimos nosotros los primeros, y se nos ocurrió hacer una exposición a gran formato, y que estuviera, y que pudiéramos mostrar la cultura mexicana como la cultura rusa en bailables típicos, que hubiera una semana cultural rusa, y entramos 3 órdenes, ¿no? La Casa de Cultura, la Embajada, el gobierno, y cada quien hace su aportación en la medida de lo posible para que los eventos se puedan realizar. Entonces nunca estamos a expensas de nada más de lo que ellos nos puedan mandar, sino siempre estamos creando obra, hacemos convocatorias, por ejemplo, para que los pintores poblanos puedan expresarse, pero siempre que tengan una dualidad, ¿no? Algo que tenga que ver con Rusia y México. Y todos es ganar, ganar, ¿no? O sea, nosotros logramos el objetivo que es difundir, ellos se meten en la cultura y finalmente a veces sus obras se venden. ¿Cómo ha evolucionado durante los años la percepción e involucramiento de la sociedad poblana y de los visitantes en general, especialmente en el contexto sociopolítico actual? Pues nosotros nos hemos desarrollado más en el aspecto cultural, intentamos respetar todas las ideologías y todo lo que tenga que ver en un aspecto político, pero basándonos más al cultural. Cuando tú creas ese amor a ellos y ese respeto, es lo mismo que obtenemos. Entonces, hemos obtenido muchas muestras de solidaridad que ha hecho que Rusia siga viva, siga creciendo, que la Casa de Cultura nunca se haya caído, ni siquiera en la época de COVID. O sea, hemos seguido trabajando. Entendemos que las situaciones a veces han sido duras para las familias, pero igualmente nos ha tocado apoyar a la gente. ¿Cómo fue este proceso para establecer el consulado honorario de la Federación de Rusia para Puebla y Tlaxcala? Sí, fue una de las metas que teníamos. Fueron 10 años de trabajo, ya intenso como tal, como Casa de Cultura. Ahora, ¿qué nuevos alcances les ha dado como tener este estatus? Pues yo creo que nos ha dado más responsabilidades, porque finalmente el salir es bonito, el estar el consulado, ¿no? La cónsul, etcétera, el consulado, pero el que está atrás de la cámara, ahora sí del trabajo, pues vemos las necesidades, ¿no? Que si el Ministerio Público nos habla, que tenemos que salir corriendo y vivir esa tensión con los propios ciudadanos, que si llegó un turista y tuvo un problema y había que operarlo, las gestiones con el gobierno, el irlo a ver al hospital, el apoyarlo, el ver que sale, pues eso es realmente el trabajo y es la función, ¿no? O sea, la función del consulado, ese apoyo a la ciudadanía, y finalmente yo creo que han sido pues muchos de los placeres y bendiciones que nos ha tocado recibir, ¿no? Porque hemos logrado estar ahí en el MP, apoyar a ciudadanas, darles que estén seguras, el que recuperen a sus hijos. Yo creo que eso es lo más satisfactorio. Eso es lo que nos ha dado y creo que es lo que nos da el decir que vamos por un buen camino, ¿no? ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción durante estos 10 años de la Casa México-Rusia? Yo creo que cumplí el sueño que quería, ¿no? O sea, el continuar, y era un sueño que comparto con mi papá. Digo, comparto porque él siempre quiso, siempre decía, hija, hay que hacer eso, ¿no? Entonces es como en seguir una unión con alguien que ya no está, pero que te sigue manteniendo viva, ¿no? O sea, siempre que hay un evento, digo, ay, papá, espero que haya salido bien, porque sé que él estaría feliz. Y yo creo que en la manera, mis hijos lo están volviendo a vivir, ¿no? Entonces es como parte de valores, de costumbres, que es la satisfacción que te dan, ¿no? ¿Qué nuevos objetivos tienen de cara al futuro? ¿Qué proyectos ambiciosos tienen ahora mismo? Los que pueda compartirnos que están ya casi listos. Seguir trabajando con el consulado, seguir consolidándonos. La verdad es que es un trabajo bonito, a veces duro, difícil, por las situaciones que nos llegan pues nos toca vivir, a la vez apoyar a nuestros ciudadanos mexicanos en que la difusión de la cultura, de las becas, las traducciones, implementar más servicios. Antes teníamos traducciones, perito traductor, y con lo del COVID como que todo eso desapareció, volver a retomar. La idea
fundamental que también tengo es crear un libro propio de nosotros, nuestros propios manuales. Antes aquí mismo tramitábamos las visas de estudiante, las visas de turista. Entonces para ellos era acercarles mucho Sí. y volver a retomar esos proyectos que se suspendieron y crecer, ¿no? Y finalmente, ¿a qué bueno, digamos a la gente, a qué le podrías invitar aquí a la casa? ¿Qué tipo de actividades actualmente? Algo que se vaya a abrir pronto, una invitación a la gente. Bueno, indudablemente las clases del idioma ruso que siempre están. Estamos por abrir también un nuevo curso de conversación y de cine, de pintura, que son los que están ahorita en puerta, y indudablemente el curso de verano, ¿no? Excelente. ¿Algo más que quieras agregar? Y también empezamos ya a trabajar con niños, que no trabajábamos con niños. Oh, wow. Estábamos trabajando con puro joven. Tenemos, bueno, no joven, también tenemos gente hasta de 60, 70 años, increíble, que siguen, pero con niños era algo que nos estaba costando trabajar, porque además es otra dinámica, hay que estudiar mucho, otra preparación, pero hemos decidido que vamos a empezar el trabajo con los pequeñines. ¿Es un tipo kindergarten o es para idioma ruso o para idioma español? Para idioma ruso. Pero con juego. Ah, perfecto. Gente, pues muchísimas gracias y muchas felicidades por mantener vivo y más bien tener tanto éxito y tanto crecimiento con un sueño que venía de un legado y que siga creciendo ahora en las siguientes generaciones. No, muchas gracias. Esperemos que sigamos creciendo y que el proyecto todavía no muera y siga siempre arriba. Y muchas gracias por venir a visitarnos. Esta es tu casa. Gracias. Y te esperamos de vuelta las veces que quieras. Muchas gracias, Carolina. A ti.